don Shlomo, usted con esta radiografía confirma lo que nosotros no entendemos. En semejante sensibilidad es realmente una caldera a presión por todos los elementos que usted ha mencionado, en un tema geopolítico local muy complicado y con repercusiones de alcances insospechados. ¿Qué hace Colombia metiéndose a estas alturas en esa discusión? Es decir, don Shlomo, usted nos está dando la razón. Ese es un problema demasiado sensible en donde aparece Colombia un 6 de agosto sentado con el canciller de Israel diciéndole que nosotros como Estado pues queremos recuperar las relaciones, lo cual es absolutamente respetable. Es un país muy importante para Colombia y para el mundo, Israel, pero que además entramos a apoyar la discusión en donde Colombia ha tenido históricamente una posición de neutralidad o se ha unido al mandato de Naciones Unidas. La pregunta concreta, señor ministro, es la siguiente. ¿Colombia podía recuperar sus relaciones con Israel, restablecerlas, volver por el sendero que teníamos en común, sin necesidad de meterse con los Altos del Golán? Definitivamente, eso es lo que le dije yo desde el inicio, cuando contestando a su pregunta. Definitivamente yo no creo que el establecimiento de las relaciones diplomáticas estaba condicionado por algo parecido. Otro elemento que apareció, tengo entendido, es la embajada colombiana que trasladarla a Jerusalén, tengo entendido también que eso apareció, o me equivoco, no sé, sí, pero creo que eso es verdad, eso está lo cierto. Se habló también de aquello, que también, digamos, eso sería un desafío, si me permite, a las sensibilidades de la parte árabe y la parte palestina. Pero en fin, es una decisión soberana del gobierno colombiano, y lo que a mí sí me gustaría muchísimo es que todo paso diplomático que se haga sea un paso que pueda establecer bases para algún tipo de proceso de paz entre Israel y sus vecinos. Sí, ¿no? pero al hacer algo así, señor Shlomo Ben-Ami, no termina Colombia, por lo menos mientras esté Abelardo de la Espriella como presidente, casi que abriendo las puertas para que se vuelva por lo menos un argumento aceptable el que a través de la vía militar, por la fuerza, se conquisten territorios en cualquier lugar del mundo, por lo que este territorio de los Altos del Golán, pues nos guste o no, fue conquistado a la fuerza en la Guerra de los 6 días en 1967. Pero este ya es otro nivel de discusión. Fue conquistado por fuerza, no porque una mañana se levantó el ejército israelí y dio un vistazo a la izquierda y a la derecha y dijo, bueno, ahora llega el tiempo de conquistar los Altos del Golán. No esa era la situación. La situación era que los Altos del Golán han sido la plataforma sobre la que se hostigó pero durante largos años a todos los pueblos, los poblados a lo largo de la frontera con Siria. Los sirios utilizaron los Altos del Golán constantemente durante largos años hostigando a Israel, y se conquistaron a raíz de que Siria firmó un acuerdo militar con Abdel Nasser, el presidente de Egipto, y atacaron conjuntamente al Estado de Israel. Por lo tanto, esa es la razón. No es que se conquistó porque una mañana nos levantamos y decidimos, bueno, ahora llegó el tiempo de conquistar los Altos del Golán. No es así. Claro. El contexto es importante, no solo el texto. Por supuesto, pero justamente para seguir en esa línea del contexto, el contexto de 1967 es muy distinto al del año 2026, en donde pareciera que Israel
si está interesado en la conquista. Basta con ver lo que ocurre en el sur del Líbano o lo que está pasando en Cisjordania. No, bueno, también en el sur del Líbano. Es que hay que entenderlo realmente, de verdad. Yo estaba en el gobierno cuando nos retiramos del sur del Líbano. Nos retiramos a la frontera internacional por la mano de Naciones Unidas, cumpliendo una resolución, la 425 del Consejo de Seguridad. Nos retiramos. ¿Qué es lo que hemos recibido después de la retirada? Hemos recibido Hezbollah y misiles sobre las poblaciones israelíes. Unos años más tarde, en el año en el 2006, hubo una guerra contra Hezbollah. Se acabó la guerra, la resolución de la ONU 1701 decía que hay que desarmar a Hezbollah. No se desarmó Hezbollah y Hezbollah nos atacó ahora en los últimos años. El 7 de octubre Hamas atacó y Hezbollah atacó el 8 de octubre. Ahora, ese es el contexto, Dios mío. Es que a veces la gente entra en la película en medio de la película. La película no ha empezado con la presencia actual de Israel en el sur del Líbano. Yo tengo una hermana que vive en un poblado, se llama Kiryat Shmona, lo puede usted ver en el mapa, que está pegado a la frontera del Líbano. Toda su vida ha estado viviendo bajo los ataques de Hezbollah. Por lo tanto, yo creo que hay que intentar de llegar a acuerdos. El problema es que la población israelí, Colombia es una geografía bendecida por Dios, y os deseo todo lo mejor y toda mi simpatía también con esta situación que está atravesando hoy el país. Es una tragedia que rompe el corazón. Pero tenéis también una geografía de, no sé, 1.200.000 kilómetros cuadrados, que es, por eso digo, bendecida por Dios. Estos son 20.000 kilómetros. Eso es todo. 20.000 kilómetros cuadrados. Este es el país. Y rodeado de quien está rodeado, no tenemos como vecinos a Venezuela con el que se puede hablar. Tenemos a todos los Saddam Hussein y Bin Laden del planeta. Por lo tanto, como decía el filósofo español Ortega y Gasset, el yo no existe. Lo que existe es el yo y mis circunstancias. Nosotros tenemos las circunstancias que tenemos. Yo creo que nuestras políticas en los últimos años han sido muy equivocadas en muchos sentidos, y que el gobierno de Netanyahu para mí es un gobierno que está haciendo muchísimo daño al país. Pero hay ciertas verdades que no puedo negar. Que nos retiramos del Líbano y recibimos Hezbollah. Nos retiramos de Gaza y recibimos Hamas. Eso explica por qué la población israelí ha girado tan radicalmente hacia la derecha, porque dice, bueno, y ahora quieren también un Estado palestino, nos retiraremos y recibiremos después una especie de Hamas en la vecindad de Tel Aviv. Esta es la geografía, es una geografía muy pobre. La tragedia de esta parte del mundo es que hay un exceso de historia y una pobreza de geografía. Todo es historia, todos son conflictos que vienen de tiempos bíblicos, pero después no hay margen de maniobra. Es que no hay margen de maniobra. El país, desde de la frontera con los territorios palestinos hasta el mar, son 15 kilómetros, eso es todo. O sea, no hay aquí espacio. Y aún así nos retiramos del Sinaí en el año de 1980. Nos retiramos de Gaza, nos retiramos de Líbano. ¿Y qué hemos recibido? Hemos recibido lo que se ve hoy. O sea, la parte árabe en esos territorios pues no ha abandonado el gran sueño de la destrucción de este país. Por eso hay un cierto consenso que, aún criticando y sabiendo que este gobierno nos está haciendo daño porque ha descartado la diplomacia como herramienta de relación con el mundo, y eso es muy peligroso y muy malo, pero
lo hace sobre una base de una realidad que realmente es complicada. Es un placer, como siempre, saludar y escuchar a este diplomático de Israel, Shlomo Ben-Ami. Señor exministro, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable con la cadena Caracol de Colombia. Encantado. Gracias. Bueno, yo creo que hablábamos con una internacionalista como la profesora Sandra Borda Espinosa, pero es que este señor tuvo que ver con la negociación, ¿no? No, pues estaba en el gobierno en ese momento y él tampoco entiende. Sí. O sea, ¿qué necesidad había que meter el Golán con el restablecimiento de las relaciones? Juan Pablo, su misión es buscar una respuesta a esto. Hombre, pues necesitamos que el señor ministro de Exteriores, ojalá pues desee dialogar con nosotros, porque es una respuesta que se le debe a Colombia entera.